Ok. Bueno, entonces, arrancamos con funciones y decíamos, los que pudieron leer algo, ¿qué se pudo leer? ¿Cuál es la definición de una función? ¿Qué es una función? Empecemos de más atrás, de qué es una relación entre dos conjuntos, ¿no? Porque después la función va a ser una relación con unas características especiales. Pero, ¿qué sería relacionar dos conjuntos? Establecer una relación entre dos conjuntos. ¿Quién me puede contar algo? ¿No? Podemos decir que es como un conjunto varía, depende del otro, por lo del eje Y y el eje X. A ver, vamos como a emprolijarlo un poco a eso. Partimos de que vamos a tener dos conjuntos de elementos, ¿no? Un conjunto de partida, que es el que va a estar a la izquierda, y un conjunto de llegada, que va a tener los resultados, en lo que en verdad se llaman las imágenes de los elementos del primer conjunto, ¿no? Y vamos a tener establecida una relación que asocia un elemento del de salida con un elemento del de llegada, ¿no? Cuando esa relación cumple con determinadas condiciones, y particularmente cuando los elementos que está relacionando son números, vamos a decir entonces que tenemos una función numérica. Pero relaciones se pueden tener con dos conjuntos cualquiera, de cualquier tipo de elementos. Por ejemplo, yo puedo establecer la relación es padre de, con lo cual voy a tener un conjunto de personas en el lado izquierdo, y voy a tener otro conjunto de personas en el lado derecho, que voy a tener relacionado, por ejemplo, a Juan de acá con María del otro lado. ¿Por qué? Porque Juan es el padre de María. Y también voy a tener a Juan relacionado con Ignacio, porque Juan es el padre de Ignacio, ¿no? Eso sería lo que llamamos relaciones entre dos conjuntos, que pueden ser, como insisto, de cualquier tipo de elemento. Ahora, en el ejemplo que yo di recién, justamente, una persona puede tener asociado a dos o tres o uno o ninguno, ¿no? Digamos, un cierto número de otras personas, según sea el padre de cuánta gente. Si es el padre de 4 hijos, va a tener asociado 4 personas. Si no es padre, no va a tener asociado a nadie. Bueno, entonces, eso, que es una relación, en la matemática no tiene demasiada utilidad. En matemática nos va a interesar que esa relación, a la que vamos a pasar a llamar función, cumpla con determinadas cosas. Entonces, ahí llegamos a la definición de función dentro de la matemática, y nuestros elementos a considerar van a ser números, ¿no? Porque una relación se puede dar entre personas, entre cualquier tipo de elemento, una relación. Cuando ya vamos a función, ahí tenemos elementos que son números, y esta relación cumple algunos detalles más, ¿no es cierto?, que bueno, nos interesa. Bueno, entonces, la definición de función en matemática dirá que vamos a tener un conjunto A, conjunto de salida, y un conjunto B, conjunto de llegada, de modo que cada elemento de A tenga asociado un elemento de B, ¿cierto? A ese elemento de B, del conjunto de llegada, le vamos a llamar la imagen del elemento de A. Y la relación de la que estamos hablando va a ser ahora una relación numérica. Por ejemplo, pensemos en la función
es el doble de. Entonces yo voy a tener números del lado izquierdo y voy a tener números del lado derecho. Al número 3 del lado izquierdo le voy a asociar el 6, porque 6 es el doble de 3. ¿Sí? Y solo 6. El 3 no tiene otra imagen, bajo esta función, el 3 no tiene otra imagen más que 6. Si yo establecí la función es el doble de, bueno, a 3 lo relaciono con 6. A 4 lo relaciono con 8. A un medio lo relaciono con 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo establecida una función donde los elementos son números y ahí estamos bajo entonces el concepto de función numérica, que es la que nos resulta útil en matemáticas. Ahora bien, pregunto yo, ¿de cuántas formas uno puede expresar una función en matemática? ¿De qué maneras? ¿De cuántas maneras? ¿De qué maneras? A ver, los que estuvieron leyendo. Bien, acá contesta Alexis, numérica, gráfica, verbal y algebraica. Ajá. Vamos a irlas enumerando a cada una. Una función puede ser expresada en forma verbal. Esto que yo estoy diciendo ahora. O sea, mi función dice que asocia a cada número su doble. Ahí lo expresé en forma verbal. Pero también puedo expresarla con justamente, con una función, con una expresión algebraica. O sea, puedo decir que los elementos que están en el conjunto de salida son los X, y los que están en el conjunto de llegada son los Y, las imágenes, ¿sí? Entonces yo voy a decir que Y es igual a 2 por X. En esta función que yo establecí, que dije verbalmente que era el doble de, bueno, algebraicamente va a tener su ecuación, su expresión, y voy a decir que Y es igual a 2 por X. También puedo establecerla de manera gráfica, o sea, puedo hacer un diagrama donde acá pongo numeritos, el 1, el 2, el 3, y del otro lado pongo sus correspondientes imágenes, el 2, el 4, el 6, y dejo puntitos suspensivos, porque obviamente esos conjuntos son infinitos. Esa forma es poco práctica, porque justamente estamos trabajando con conjuntos infinitos. Entonces, poco práctica y poco precisa también, ¿no? Porque además me estaría perdiendo en el medio un montón de datos. Digamos, yo pongo el 1, lo relaciono con el 2, y después pongo al 2 que lo voy a relacionar con el 4, pero entre medio de 1 y 2 hay infinitos números reales, y me estoy perdiendo todo eso. Entonces, esa forma es la que uno menos usa. En la universidad ya no se usa esa forma. Después tenemos la otra forma, que también vendría a ser una forma de representación gráfica, que es a través de ejes cartesianos, donde vamos a poner en el eje horizontal a la X y en el eje vertical a la Y. Entonces, ahí, a ver si yo empiezo a escribir acá, ¿cómo hacía yo para establecer que esto sea grande? Tenés que fijarlo, me parece, pero no sé si... ¿Vos sos anfitriona? Ahí, acá. Me tendrían que aparecer los puntitos, ¿no? Claro. Ah, no, capaz que no puedo porque... Ahí quedó. Bueno, para empezar a escribir. Bueno, entonces, la forma de representación gráfica, que es la que vamos a usar nosotros, no la de los diagramas, porque esa no es Mirin, te quedó el precisa. micrófono abierto, el de la compu. ¿El de cuál? El de la compu. Ah, a ver. Y otra cosa, no se fijó, yo por lo menos lo veo chiquitito, no lo puedo lograr ampliar. Porque yo debería poder fijarlo para todos. Claro. Ahí no podés. Si no, capaz que lo tiene que hacer Jean. Ah, ahí. Ahí. Está. Ahora sí. ¿Ahora?
Sí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a representarlas a las funciones en ejes cartesianos, ¿no? Donde vamos a poner en el eje horizontal, vamos a poner las X, y en el eje vertical vamos a poner a las Y. Alguien dijo por ahí en el chat, con razón, que el conjunto de salida, que va a ser el de las X, el eje horizontal, a ese se lo llama dominio de la función, y al conjunto de llegada se lo llama imagen de la función, ¿no? Bueno, entonces nosotros veníamos hablando de la relación esta de la función numérica que asignaba a cada número su doble, o sea, la que vamos a representar con y igual a 2 por x. Esto se lee, en realidad ese x lo vamos a leer como un casillero donde uno le va a ir pudiendo asignar distintos valores y por ende va a ir encontrando distintos resultados. Lo que nos va a llevar a representar esto en una tabla de valores, ¿no? Donde está la X y la Y. Entonces, al X yo le voy a dar un valor y a través de la función voy a obtener su correspondiente imagen, el resultado de esa cuenta. Las funciones se las puede pensar como una maquinita que toma un número y en realidad le hace alguna cosa que lo saca transformado. Porque, bueno, esta función que es muy simple, y igual a 2 por x, pero por ahí yo puedo tener y igual a x cuadrado más un medio de x menos 5. Bueno, entonces esa función me está indicando una serie de cositas que yo le tengo que hacer al x, con lo cual voy a sacar el resultado, la imagen. Cuando yo vaya completando esta tablita, que en realidad nos vamos a ir acostumbrando a dejarla la tablita, ya cuando ustedes entren en Matemática 1 y los chicos del profesorado en análisis, perdón, no en álgebra, les van a ir diciendo que hay que irse despegando de la tablita. ¿Por qué? Porque uno va a tener que ir conociendo qué gráfico le corresponde a cada función cuando voy leyendo la ecuación de la función, ¿no? Esta que yo tengo acá, que es muy simplecita, esta es una función lineal. Las funciones lineales dan de gráfico una recta, una línea, por eso se llama función lineal. ¿Cómo vamos a construir ese gráfico? Bueno, con esta tablita de valores, y le voy a entrar a asignar valores al X, y voy a encontrar su correspondiente imagen. Por ejemplo, le puedo asignar el 0, se sugiere siempre tratar de pensar en el 0, a ver qué pasa con la función en 0, ¿no? Entonces, si el X vale 0, ¿qué está haciendo esta función? Está haciendo 2 por 0, ¿no? Porque este X era como un casillerito en blanco que yo voy a irle llenando con valores y voy a ir sacando sus resultados. Entonces, si el X es un 0, cuando haga 2 por 0, que me va a dar 0, el Y va a valer 0. Cuando el X valga un 3, por ejemplo, esta función me dice, bueno, multiplica 2 por 3, ¿no? Y eso me da 6. Entonces el Y va a ser un 6. Cuando le ponga un menos 2, porque bueno, estamos hablando de que el dominio son números, o sea que yo le puedo poner positivos, negativos, fracciones, raíces, lo que quiera. Cuando el X sea entonces un menos 2, ¿qué me está diciendo esta función? Tenés que multiplicar 2 por el menos 2, lo que te va a dar menos 4, entonces la imagen de esto es menos 4. Y bueno, uno podría seguir un rato más, pero cuando ya le vayan tomando la mano y leyendo la ecuación sepan cuál es el tipo de dibujo, cuál es el gráfico que se representa con esto, uno le da un par de valores para tener idea por dónde pasa y listo. Esta, como dijimos, era una función lineal, con lo cual el gráfico que va a dar es una recta. Bueno, ¿cómo voy a encontrar esa recta? ¿Cómo va a ser el dibujo de esa recta? Voy a ir plasmando, representando en el sistema de eje esos pares que están relacionados, que están asociados. Por ejemplo, el par 0, 0.
¿Qué significa? 0 de X, 0 de Y. O sea, estoy acá. 0 de X, 0 de Y, estoy ahí, en el inicio, en el cruce de los dos ejes. Después tengo el par 3 de X, 6 de Y. Bueno, entonces va a ser 3 de X y 6 de Y. Que se me va a quedar chiquita la hoja. Acá está el punto. Ese es el punto 3, 6. 3 de X, 6 de Y. Este que está acá es el punto 0, 0. Y el otro punto era el menos 2, menos 4. O sea, menos 2 para X, me voy para el lado izquierdo, para el lado de los negativos, y menos 4 para Y, o sea, me voy para el lado de abajo, ¿no? Lo tengo que alargar a esto, 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí está el punto menos 2, menos 4. Y ahora, uniendo esos tres puntos, que en realidad no me hacían falta 3, con 2 ya estaba suficiente para crear una recta, ¿no? Pero bueno, uniendo estos tres puntos, ahí está la función y igual a 2x representada en un sistema de ejes cartesianos. Ahora, nosotros dijimos que este X era un casillerito en blanco, y ustedes en el apunte tienen en colorcito ahí una expresión que dice, por ejemplo, si la adapto acá al Y igual a 2X, dice como que Y es igual a 2 algo. Y está así, está con un casillerito en celeste. Bueno, eso es un concepto importante de las funciones, ¿no? La función es como como dije, como una maquinita que uno le asigna un valor al X y a través de la función sacaste la imagen, el correspondiente resultado, el que le corresponde a ese X. Y entonces armaste un par ordenado como esto, como 0, 0, 3, 6, menos 2, menos 4, y ese par es el que voy a poder llevar a graficar a un sistema de ejes cartesiano. Bueno, entonces acá tenemos otra forma de representar o de expresar una función. Dijimos, verbalmente, si yo digo que a cada número le asocio el doble, lo estoy diciendo verbalmente. Dijimos, representada en forma gráfica, en un sistema de ejes. Dijimos, en una tabla de valores. Dijimos, en diagramas es el menos usado. En este caso, sería tener un diagrama del lado izquierdo, un diagrama del lado derecho, y establecer acá que Y es igual a 2X. Entonces, acá voy a tener los números, el 0, el 3, el menos 2, y del lado derecho voy a tener sus correspondientes imágenes. O sea, el 0 acá, el 6 acá, el menos 4 acá. Pero ¿qué pasa? No es preciso, dijimos, porque esto es un conjunto infinito de números, así que no podría yo dibujarlo en un óvalo, en una bolsita, porque en realidad es infinito, ¿sí? Así que esta formita es como que nosotros ya en la universidad no la vamos a usar. La que vamos a usar es la forma de representarlo en un sistema de ejes. Y yo les decía que una vez que uno va teniendo más cancha, uno sabe que según qué función tenga yo, va a salir el dibujo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una función que diga Y igual a X al cuadrado más 1, ¿no? Bueno, esta ahora ya es una función cuadrática, tiene la X elevada al cuadrado. Esta no me va a dar una recta, porque no es una función lineal, es una cuadrática. Bien, vamos a establecer una tablita de valores. Vamos a poner el X, el Y, y vamos a entrar a asignarle valores a X. A ver, algo que no dijimos, el X es la que se llama variable independiente, porque es a la que yo puedo asignarle libremente los valores que quiera, y la Y es la variable dependiente, porque lo que me dé Y depende de lo que le puse a X. En el ejemplo que vimos antes, cada X tenía su correspondiente Y, su correspondiente imagen. Entonces la Y es la que depende, es la dependiente, y la X es la independiente.
¿Qué quiere decir? A la X le pones el valor que quieras o que te convenga. Por eso yo les decía, se sugiere poner al 0, a ver qué pasa con el 0, se sugiere algunos positivos, algunos negativos, porque después nos va a interesar saber si ese dibujo tiene una simetría, qué pasa cuando le puse 2 y cuando le puse -2, qué pasó, si dio lo mismo, si dio lo contrario, si no tienen ninguna relación. Bueno, eso va a ir siendo parte del estudio de cada función en especial, ¿no? Que nosotros estudiamos varias, la cuadrática, la lineal, las logarítmicas, las raíces. En realidad en el apunte están todas, pero nosotros por cuestión de tiempo nos vamos a acotar a las primeras nada más. Pero está pensado en el apunte que ustedes las tengan a todas, porque cuando ingresen los chicos de Geología en Matemática 1 y los chicos de Profesorado en Análisis 1, bueno, ahí se hace todo un estudio profundo de toda clase de funciones. Entonces, si se trabaran en ese momento, pueden volver al cuadernillo del ingreso, y ahí, ahí encuentran esto más digerido, más a nivel de secundaria. Bueno, vamos con esta función, con la y igual a x cuadrado más 1. ¿Qué indicación me está dando esta función? ¿Qué orden? La función es como que te ordena o te indica, mirá, al valor que le pongas tenés que hacerle tal cosa. Y de ahí te va a salir un resultado que es el asociado a ese numerito. ¿Qué me está diciendo esta función? Me dice que al valor que yo ponga en x, tengo que elevarlo al cuadrado y sumarle un 1. Entonces, dijimos, sugerencia el 0. Bueno, vamos a arrancar con el 0. Cuando el x valga 0, ¿cuál va a ser la imagen de 0? ¿Cuál va a ser el resultado? A ver, ¿quién me dice? Ajá, estamos acá en el chat. Ok, Abril dice, bien, un 1. Ok, cuando el x valió 0, 0 al cuadrado es 0, 0 más 1 es 1, la imagen de 0 es un 1. Ahí ya tengo el par 0, 1, que voy a ir a representarlo después al sistema de ejes. Bueno, cuando x valga un 1, ¿cuál va a ser la imagen? Ajá, 2, hay varios ahí escribiendo 2. Ok, x1 igual 2. Muy bien, Silvana es más detallista. Ok. Cuando el x es un 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2. ¿Qué pasó cuando el x valga menos 1? Porque esto de 1 positivo y 1 negativo, a ver qué hace. Abril dice que da 0. ¿Estamos de acuerdo con el 0? Ajá, ahí hay otra propuesta, hay un 1 de propuesta, hay un 1, hay un 2, hay un 1. Qué dilema, parece que van ganando los dos, mirá. Bueno, cuando el x es un menos 1, lo pongo acá, en el casillerito este en blanco. Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado vale 1, porque tiene exponente positivo. Entonces, menos 1 al cuadrado vale 1, y 1 más 1 vale 2. O sea que al menos 1 también le asignó un 2, la función. Bueno, y vamos a seguir, le vamos a dar x, a x le vamos a dar un 2 y también un menos 2. A ver qué está pasando acá. Bueno, cuando x valga 2, ¿qué resultado me da esta función? Ajá, hay un 5, hay un 5, hay un 5. Bien, ahí no tenemos duda. Con los positivos no tenemos duda. 5, ok. La x es un 2. 2 al cuadrado vale 4, 4 más 1 vale 5, 5. Y cuando la x es un menos 2, bien, 5. Y aparecen un montón de respuestas, 5. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado también es 4 positivo. 4 más 1, 5. Ok.
Ahora vamos a ver qué dibujo hace esta ecuación cuadrática, que ya no me va a dar una línea recta, me va a dar otro dibujo, pero ahora lo vamos a ver. Establecemos los ejes, acá está el X, por acá está el Y, el menos X, el menos Y, ¿no? Bueno, entonces ahora tengo que plasmar estos pares que están acá. Por ejemplo, el par 0, 1. Significa 0 en X, o sea, X no arrancó, no se trasladó nada porque es 0 en X, y 1 en Y, o sea, ahí lo tengo al puntito. ¿Sí? No como antes en el 0, 0. Acá tengo el 0, 1. 0 de X, 1 de Y. Después me dice el punto 1, 2. 1X, 2Y. Bueno, 1X y la Y, 2. ¿No? Entonces lo tengo al puntito ese, lo tengo acá. 1 para X y 2 para Y. Lo tengo ahí, acá al puntito. El otro también, el menos 1, también me dio 2. Entonces, menos 1 para X también subió hasta, mira, acá le vamos a poner 2, hasta ahí. ¿Sí? Y ahora tengo el 2 de X, 5 de Y. Bueno, 2 de X, que está acá, y 5. 1, 2, 3, 4, 5, allá. Ahí me quedó el puntito. 2 de X y 5 de Y. Y ahí está el puntito. El otro es menos 2 con 5. Bueno, menos 2 de X con 5 de Y. Acá quedó el puntito. Bueno, como se ve, ese dibujo no es una recta. Es una curva. Que la vamos a hacer de otro color. Es lo que conocemos como parábola. Así y así. ¿No? Tiene sus características la parábola. Por ejemplo, es simétrica. ¿Vieron? Por eso la importancia muchas veces de asignarle el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, porque entonces veo este tipo de cosas. Por ejemplo, acá veo que ese dibujo es simétrico, que el eje Y lo divide al medio en dos dibujos simétricos, como si el eje Y fuera espejo. Bueno, esta función cuadrática da de dibujo, de gráfica, da una parábola. Esa se llama parábola. Y ustedes las parábolas las deben haber trabajado en el colegio. Podemos tener parábolas que miran hacia arriba, las que miran hacia abajo. Incluso hay parábolas que miran a la derecha y a la izquierda. Eso se va a estudiar, los chicos de profesorado lo van a estudiar en la parte de álgebra y geometría 1, y los de geología no me acuerdo si están las cónicas, me parece que no, en el programa de matemática 1 me parece que no, pero bueno, hay 4 variantes de parábola, pero no nos vamos a adelantar. La parábola es el grafiquito que seguramente han trabajado en el colegio. Vamos a otra función. Vamos a la función, por ejemplo, x menos 1 al cubo. ¿No? Esta ya tampoco, no es lineal, no es cuadrática, esta es una cúbica. Estas en realidad son las funciones polinómicas. Se llama que es cuando el grado ya es más grande que 2, ya la función pasa a ser polinómica. Bueno, pero como siempre, vamos a hacer la tablita de valores, la X, la Y. A la X le vamos a asociar valores cualquiera, porque es nuestra variable independiente. Por ejemplo, el 0, bueno, lo vamos a poner siempre como sugerencia. Podemos poner el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2. Y acá vamos a tener un detallecito que ahora después paso a contarles. Bueno, a ver. Ustedes tienen a la vista estos valores de la tabla de valores. A ver, yo necesito que me digan entonces las imágenes de esos 5 puntos. A ver. En una hoja del cuaderno, ustedes replican la tablita esta que yo hice y me dicen los resultados. Escucho, a ver, o leo si es que lo quieren escribir.
A ver, alguien que me diga las 5 respuestas. Ajá. Ahí Alexis dice y igual a -1. ¿Para qué valor de x? ¿Cuál es el par ahí? El primero, dice, ok. Para x0. Bueno, para x0, dice ahí Alexis que le da -1. A ver, pongo el 0 acá, donde está x, pongo un 0. 0 menos 1 es -1, y -1 al cubo es -1. Correcto. Bueno, ¿cuál es la imagen para el 1? Ahí Tom escribió, para el 1, 0, dice. Si esto es un 1 ahora, 1 menos 1 es 0, 0 al cubo es 0. Perfecto. Para el -1. Para el x valiendo -1. ¿Cuál es la imagen? A ver, ahí hay un -8. ¿Alguien más tiene otra propuesta? Bien, el x valiendo -1. -1 menos 1 son -2. -2 al cubo son -8. Exactamente. Cuando el x vale 2, ¿qué me va a dar? Un 1. Correcto. 2 menos 1 es 1. 1 al cubo es 1. Ok. Y cuando el x es -2, acá nos dio grande. Menos 27. Ok. Cuando el x es -2, -2 menos 1 es -3. Y -3 al cubo es -27. -3 por -3 por -3, -27. Bien. Entonces, vamos a graficar esto con un lápiz negro, porque acá va a aparecer el detalle. No, esto lo podemos dibujar bien. Acá va a aparecer el detalle que yo les quería marcar, que si bien uno dice que como sugerencia se sugiere, valga la redundancia, ponerlo al 0 y después poner los valores positivos y negativos para ver qué hace la función, acá que hemos hecho eso, de poner el positivo y el negativo, 1 menos 1, 2 y menos 2, no está siendo muy claro este grafiquito, ¿no? Porque, mira, para 0 tiene un -1, o sea, estoy acá. Este es el punto 0 con -1. Para el 1 tiene 0, estoy acá. Este es el 1, 0. Para el -1 estoy en -8, o sea, se me está viniendo por acá abajo. Para el 2 tengo un 1, 2, 1, está acá. Y ya para el -2 me dio -27, o sea, se me vino como re para abajo el dibujo. -1, -2, me vino por acá, no me alcanza la hoja, ahí, ¿es cierto? Acá. Bueno, entonces, quiero decir, no está como muy claro, no me sirvió mucho lo de 1 y -1 y 2 y -2. ¿Qué me hubiera servido? Digamos, acá hay un punto medio clave porque está cortando al eje X, ¿no es cierto? El punto 1, 0 ahí es medio clave. El punto 2 y el punto, digamos, lo que tenía de 2, para 2 tenía un 1, y lo que tenía de 0, que era un -1, esos parecen ser como simétricos, ¿no? Viene así y se fue así. Bueno, pero después lo que me estaría haciendo falta en realidad es tenerlo al 3, que es a la derecha de 2, al 3 y al -1, si le quiero buscar una cierta simetría al dibujo. Entonces, mira, pensemos, si el x vale -3, ¿qué pasaba? No, perdón, no -3, 3 positivo. Si el x vale 3, ¿qué pasaba? 3 menos 1, 2, y 2 al cubo, 8. Acá estaba había una cierta relación, ¿no? ¿Cómo la veo en el dibujo? Para el 3, acá, yo tengo el 8 ahí. Entonces, este dibujito, digamos, está haciendo esto para abajo
y esto para arriba, y ahí está la simetría, que ahora no es una simetría con respecto al eje Y, no es como que el eje Y es un espejo que la divide en dos, el dibujo, sino que ahora la simetría la tengo respecto de ese puntito. Ese punto en este tipo de funciones, ese punto se llama punto de inflexión, porque la curva está cambiando de concavidad, o sea, venía como si fuera media parábola, ¿no? Venía como si fuera media parábola mirando para abajo, y pasó a media parábola pero mirando para arriba. Cambió la concavidad. Bueno, ese punto se va a llamar punto de inflexión en estas funciones cúbicas. El dibujo, obviamente, no es una parábola, porque la parábola corresponde a funciones cuadráticas. Para funciones cúbicas el dibujo es este, que es una polinómica, que bueno, después le van a ver una serie de variantes cuando estudien más las funciones, porque, por ejemplo, esa x puede estar multiplicada, puede decir 2 por x al cubo, o puede decir menos 2 por x al cubo, y entonces al tener esos numeritos ahí, el dibujito siempre manteniendo la misma forma, puede que se estire para arriba, puede que se haga más panzoncita, o sea, capaz que tenés una que viene muy así, y se va muy así, ¿no? O tenés una que es como muy flaquita, como bien así, y bien así para arriba, siempre dentro del mismo formato de dibujo. Cada tipo de función tiene un formato de dibujo, que después se va a ver afectado, se va a ver como con cierto efecto, según tenga coeficientes esa X, ¿no? Que si esos coeficientes son positivos, si son negativos, si son una fracción. Bueno, eso se va a estudiar después más en detalle. Ahora lo que nos interesa es esto de que, bueno, que cada tipo de función tiene una gráfica distinta. Vimos la función lineal, la primera, la del doble, esa da una línea, la cuadrática da una parábola. Dijimos que las parábolas pueden aparecer mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, y ahora vimos la polinómica. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si me dan, no sé, la función que tenga una raíz cuadrada, ponele. Y igual a... Bueno, vamos a la simple, y igual a raíz de x. Raíz cuadrada de x, ¿no? Que esas son las funciones irracionales. Vamos a la tablita de valores, como siempre. Pero acá se nos va a presentar un primer problema, que es que ya al x no le puedo dar cualquier valor. Por ejemplo, no le puedo dar un valor menos 4 porque la raíz de menos 4 no tiene una solución real. Entonces acá ya lo que se llama dominio de la función, que por definición es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, o sea, la variable x, el dominio de esta función ahora ya no son todos los reales como recién. ¿Ya? Acá voy a necesitar que el dominio sea de 0 a más infinito, o sea, los x positivos son los que le puedo dar a esta función. ¿No? Entonces, bueno, ahí ya tengo una primera cosa que tengo que mirarle a la función, que es esto de estudiarle su dominio, ¿no? El dominio de la función entonces va de 0 a más infinito. Y al 0 le pongo corchete, en este caso, porque 0 le puedo dar, la raíz de 0 existe y vale 0, ¿no? Entonces acá el dominio abarcaría el intervalo 0 más infinito con el 0 corchete. ¿Qué pasaría si la función fuera y igual al logaritmo de x? Ahí los logaritmos, tampoco puedo ponerle un número negativo, porque no existen los logaritmos del número negativo, y tampoco puedo ponerle 0. O sea que en ese otro caso, el dominio de la función logaritmo de x sería el intervalo 0 más infinito, pero con 0 paréntesis, porque 0 no se lo puedo poner, ¿no? Bueno, cada función, digamos,
tiene su correspondiente dominio, ¿no? Ah, ahí dice Sil y Agus, estamos hablando de la logarítmica, tiene razón, mayor a 0 y también distinto de 1, exactamente. Porque digamos, el logaritmo, no, distinto de 1, la base estamos hablando, ¿no? Porque no puedo tener una base 1 porque cualquier exponente que yo le ponga al 1 me va a seguir dando 1. Bien, buena la acotación ahí. Pero volviendo a lo que nos ocupa, cada función tiene su dominio establecido. Hay varias de ellas, como las que estábamos viendo, la lineal, la cuadrática, la cúbica, qué sé yo, que admiten todos los números reales. Y después me voy a encontrar con otras que no admiten, que están restringidas a una parte, ¿no? Por alguna condición en particular, como esta de la raíz, o la de los logaritmos, o la de las racionales. Ahora vamos a ver un ejemplo de funciones racionales, cuáles son y cuál es la restricción que hay que poner. Bueno, en esta función partimos de que el dominio ya no son todos los reales, es el intervalo 0 más infinito. Eso ya me condiciona que no le puedo poner un menos 2, un menos 8, no lo puedo poner. Bueno, le vamos a poner el 0, porque el 0 lo admite. Le vamos a poner números que resulten fáciles para calcular la raíz, porque como la variable x es la independiente y yo le puedo poner el valor que elija, bueno, voy a elegir valores que me queden cómodos. Por ejemplo, no le voy a poner un 2 al x, le puedo poner, pero la imagen de eso es raíz de 2, raíz de 2 es un número irracional, que para ir a representarlo al sistemita de ejes, después no voy a poder ser precisa en el punto para representarlo, ¿no? Entonces le voy a poner, por ejemplo, un 1, porque la raíz de 1 es exacta, te puedo poner un 4, te puedo poner un 9. Bueno, eso es a elección de cada uno. Ahora me van a decir ustedes, como hicimos recién, las imágenes. A ver, ¿cuál es la imagen para 0? Raíz de 0, 0. Ok. La imagen para el 1, raíz de 1, 1. Ok. La imagen para 4, raíz cuadrada de 4, 2. Y la imagen para el 9, raíz cuadrada de 9, 3. Bueno, ya con esto tengo un panorama. Me voy al sistema de ejes cartesiano, ¿no es cierto? Acá siempre el X, acá siempre el Y, le busqué valores cómodos. Entonces, ahora voy a marcar los pares que se me formaron. Estos se llaman pares ordenados, porque va primero el X y después el Y. En ese orden no los puedo dar vuelta. Bueno, el par 0, 0 es el que está acá en el inicio de los ejes, 0 para X, 0 para Y. El par 1, 1 va a ser 1X, 1 en Y, ahí voy a unirlos y acá va a estar el puntito. Después tengo el par 4, 2, 2, 3, 4, acá hay un 1 y acá está el 2. Y después tengo el 9, 3. Esto voy a tener que agrandar. 5, 6, 7, 8, bueno, el 9 más o menos va a estar por acá. Y con 3 de acá. Por allá. Por ahí va a estar el puntito 9, 3. Bueno, y esta es la gráfica que me da la función raíz cuadrada, ¿no? Que no es ni la lineal, ni la cúbica, ni la cuadrática, es una particular. Nosotros en esta situación, digamos, estamos considerando solamente el resultado positivo de las raíces, pero uno sabe que la raíz cuadrada admite dos respuestas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 da 2 o menos 2, porque menos 2 elevado al cuadrado también es 4. Entonces, también podría ser una posible respuesta. Bueno, pero lo que estamos considerando acá es lo que se llama la raíz aritmética, o sea, estamos considerando el resultado positivo.
¿sí? ¿Por qué? Porque como el otro también sería una posible respuesta, por ejemplo, la raíz de 4 puede valer 2 y también puede valer menos 2, con lo cual acá tendría el otro puntito. La raíz de 1 puede valer 1 y también menos 1, quiere decir que yo acá podría tener la otra parte del dibujo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este dibujo no cumple la definición de función, porque nosotros dijimos que una función es una relación que a cada x le asignaba un solo y. Entonces, si yo admito esto, no es una función, digamos, no sería una función, ¿no? Pero es muy útil y es una operación matemática que aparece muy frecuentemente y esta modelización es muy útil para muchísimas disciplinas. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, nos quedamos con las respuestas positivas, con solo las positivas. Eso es fijar un criterio, y entonces, bueno, todos nos movemos bajo ese criterio. Sabemos que la respuesta a una raíz puede ser cualquiera de las dos variantes, pero bueno, uno decide que nos vamos a quedar solo con la respuesta positiva. Como otra gente podrá decidir que se quedará solo con las respuestas negativas, por ejemplo. Bueno, esas cuestiones de fijar un criterio en la matemática aparecen con cierta frecuencia. Entonces ahí uno dice, bueno, yo me guío por tal bibliografía y digo que mi criterio es este. Y todos vamos con ese criterio, ¿no? Bueno, pero este es uno de los casos, porque si yo graficara las dos respuestas que me puede dar esa raíz, en realidad no estaría respetando la definición de función. O sea que nos quedamos con la raíz positiva. Posiblemente, bueno, esto sería para la gente que le toque análisis, que no son los chicos de geología. Calculo que esta parte se ve en matemática 2 para los chicos de geología. Probablemente cuando uno hace un estudio más profundo de las funciones, digan esto de que se admiten las dos ramas, ¿no? Pero bueno, en principio a este nivel de estudio introductorio de las funciones, vamos a decir que nos quedamos solamente con las respuestas positivas, y entonces eso se llama restringir, o sea, a veces hay que restringir el dominio y a veces hay que restringir la imagen. Acá estamos restringiendo la imagen, porque yo podría tener doble imagen, estoy diciendo no, me quedo con la mitad de la imagen, que es la parte positiva. Y otras veces me hará falta restringir el dominio, porque habrá cosas que no puedo ponerle a la variable x. Bueno, a la pasada, hace un ratito, yo les hablaba de lo que se llaman las funciones racionales, en esto de que no siempre el dominio de la función son todos los reales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo igual a 1 sobre x menos 2? Bueno, esa es una función del tipo funciones racionales. Acá tampoco el dominio son todos los reales, porque justamente hay un real que me trae problemas. ¿Cuál es el valor que no puede tomar el x, que no le puedo dar al x? El 2, ok. El 2, ahí coincidimos, x distinto de 2, me dicen ahí, perfecto. Entonces, que esto ya nos apareció cuando en la primera parte de nuestro curso, cuando resolvíamos ecuaciones y eso, vieron que uno insiste en decir, bueno, pero tenés que poner la condición ahí de que el x distinto de tal cosa. Bueno, acá la condición es que el x tiene que ser distinto de 2. No puedo darle a x el valor 2 porque estaría haciendo la cuenta 1 dividido 0, y esa cuenta no está permitida, no está definida. Quiere decir que el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el número 2. Y ese número 2 lo pongo entre llave. Hemos hablado de intervalos, de conjuntos, ¿no? Bueno, y hemos dicho que cuando vos estás hablando de intervalos, vos podés poner paréntesis o corchetes según si tomás al número o no tomás al número. Bueno, en este caso, ¿por qué pongo llave? Porque es uno solo el elemento que está dentro de ese conjunto.
¿sí? Esas llaves me dicen, el único número que vos tenés que sacar es el 2. ¿Sí? No, por ejemplo, si yo digo el intervalo 2, 3, ¿qué estoy diciendo? Todos los números comprendidos entre el 2 y el 3. Bueno, cuando quiero decir uno solo, o 2, o 4, lo más así que nos puede pasar es que tengamos como que retirar 4 valores. Puede suceder que tengas que retirar 2. Por ejemplo, si en vez del x menos 2 fuera un x cuadrado menos 9, yo tengo 2 valores para retirar, que son el 3 y el menos 3. Son los 2 valores que esa x no puede tomar. Entonces lo pongo entre llaves y digo 3 y menos 3 entre llaves, pero ahí estoy diciendo solamente quitas estos 2, no que los numeritos que están comprendidos entre tal y tal, no. Solamente el 3 y el menos 3, en ese caso. Acá solamente el 2. Entonces le pongo llave. Digo, los reales menos el número 2. Ese es mi dominio. Esos son los valores que puedo ponerle a esta función. ¿Y qué va a pasar en la gráfica a la altura de ese x igual a 2? Voy a tener una barrera. Voy a tener una línea de puntos a la altura del x igual a 2. Porque esa zona, toda esa línea de puntos que va pasando por el x igual a 2, toda esa zona no tiene dibujo, porque no hay ningún par, no hay par de números, no hay respuesta. Cuando yo le pongo un 2 a esta función, no tiene respuesta, por eso no se lo puedo poner, por eso lo saqué de su dominio. Bueno, esa barrera con la que nos vamos a encontrar se llama asíntota. Lo voy a anotar acá. Asíntota en x igual a 2. O sea, yo voy a hacer el dibujito, pero a la altura, ahí, a la altura de la línea donde está el 2 de x, ahí le voy a marcar una línea de punto. Y mi dibujo se va a dividir en 2 partes. Esa asíntota me va a dividir el dibujo en 2 partes. Ahora vamos a ver. Vamos a armar la tabla de valores, entonces. X e Y. Bueno, a ver, le puedo poner un 3, un 1, un 4 y un 0. Yo estoy eligiendo los valores porque tengo idea del dibujo. Cuando ustedes ya le vayan encontrando la cancha, bien, acá pregunta Brisa si sería la asíntota vertical, exactamente, que ahora la vamos a ver plasmada en el dibujo. Pero bueno, cuando ustedes vayan encontrándole la cancha, cuando uno lee la ecuación de la función y tenés idea de cuál es la formita del dibujo. Entonces tenés idea de qué numeritos darle. Y acá vieron que se perdió esto de que el 1 y el menos 1 y el 2 y el menos 2, acá en este caso no me estaría sirviendo. Bueno, vamos a ponerle valor 3 a la función que era 1 sobre x menos 2. Cuando el x vale 3, entonces, ¿cuál es la imagen? De 3, dicen un 1, perfecto. 3 menos 2 es 1, 1 dividido 1 es 1. Bueno, cuando el x es un 1, tengo 1 menos 2, menos 1. Y 1 dividido en menos 1, menos 1. Bien, cuando el x vale 4, tengo 4 menos 2, 2. 1 dividido 2, 0,5 o 1 medio. Y cuando el x vale un 0, que se lo puedo poner acá, porque acá el 0 no es el problema. Acá el problema es el número 2, ¿no? Pero uno sugiere esto de ponerle el 0 para ver qué pasa, porque muchas veces el 0 es el que nos trae problemas, porque tiene alguna traba en algún lado. No es este caso. Le pongo un 0 al x y digo 0 menos 2 es menos 2. 1 dividido menos 2 me da menos 1 medio o menos 0,5. Y entonces me voy a ir a hacer el dibujo, el gráfico de esto. Ahí voy a tener al eje X, al eje Y. Dijimos que acá, a la altura del número 2, como ese 2 no se lo puedo poner en el dominio, no tengo resultado para ese 2, bueno, ahí me va a aparecer una línea punteada
que es la asíntota vertical de la función, que va a dividir al dibujo en dos partes separadas, sin intersección. Y ahora me pongo a buscar esos puntitos, ¿no? Teníamos el par 3, 1. Bueno, 3, 1, aquí tengo el punto. 3, 1. Después teníamos, por ejemplo, el 4 con el 1 medio, o 0,5. Tengo el 4 con el 0,5. Ahí. Después teníamos el 1 con el menos 1, o sea, acá. 1 con menos 1, acá. 1, menos 1. Y después teníamos a 0 con el menos 0,5. A 0 con el menos 0,5 estoy acá. Bueno, ¿qué formita está tomando esto? Mirá, para el lado de los positivos parecería que se va así. Para el lado de los negativos parecería que se viene así. Me estaría faltando un valorcito acá en el medio, para que me diga para dónde va esto, que en realidad se va a ir para arriba. Y un valorcito también acá en el medio, que me diga para dónde va, y se me va a ir para abajo. A ver, un valor entre 2 y 3. Bueno, será 2,5. ¿No? Entonces vamos a ponerle acá al 2,5, que sería el 3 medios. El 3 medios, que es el 2,5. Entonces, cuando el x valga 2,5, 2,5 menos 2 me da 0,5, o sea, 1 medio, y 1 dividido 0,5, ¿cuánto da? O 1 dividido 1 medio, que es lo mismo, 2. Correcto. Ahí apareció un menos 2, que no, ese va a ser para el otro caso. 2,5 menos 2 me da 0,5 o 1 medio, 1 dividido 0,5, 2. Entonces, ¿qué pasó en el dibujo? Acá, entre el 2 y el 3, que yo estoy tomando al 2,5, eso me dio 2, o sea, levantó. Vino a parar acá. ¿Sí? Y esta ramita está tirando a hacer este dibujo, entonces. Pero como ahí se encuentra con la asíntota, no la va a traspasar a la asíntota. Nunca va a ser una cosa como esta, como que se venga para este lado, nunca. O sea, esta gráfica sigue paralela a la asíntota. Y ahora nos quedaba ponerle un valorcito acá, entre medio de 1 y 2, que será 1,5. Que sería el 1,5, a ver, ¿dije bien? 1,5, no, este es el 3 medios. 2,5, perdón, 2,5 es 5 medios. Igual da por resultado, a ver, 2, me da 1, no, está bien, el resultado está bien, da 2, pero la fracción no era 3 medios, era 5 medios. 3 medios es ahora, la que quiero ahora, que está entre el 1 y el 2, ¿no? Esa es la fracción 3 medios, entonces, pero ahora 3 medios vale 1,5, y cuando haga 1,5 menos 2, me va a dar menos 0,5, o menos 1 medio, y 1 dividido menos 1 medio me está dando menos 2. Acá. ¿Sí? Bueno, entonces, en el dibujo, entre el 1 y el 2, que estaba el 1,5, el resultado que me dio es menos 2, o sea, está bajando, ¿cierto? Está acá el puntito, entonces quiere decir que está viniéndose así, pero como ahí se encuentra con la asíntota, no la va a traspasar a la asíntota y está haciendo este recorrido. Bien, a ver, está medio chueco, ahí. Bueno, entonces, así fue quedando el dibujo de una función racional. Ese numerito que nosotros le sacamos al dominio, en el dibujo pasa a ser una barrera que se la llama asíntota, en este caso asíntota vertical, que es una barrera vertical, y el dibujo de la función se me quedó como
separadito bien en dos mitades, sin intersección entre ellas, ¿no? Bueno, haciendo ese formato. También podemos tener asíntotas horizontales, de hecho acá hay una asíntota horizontal, porque esta función, como vamos viendo, está siempre rozando al eje X, pero nunca lo va a traspasar. Entonces acá también el eje X hace de asíntota horizontal, ¿no? Que sería, en este caso, la horizontal sería I igual 0, que es el eje X. En el eje X están todos los puntitos que tienen un valor en X y 0 en Y. Entonces, está formado por todos esos puntos, ¿no? Bueno, este tipo de función, que son las funciones racionales, tienen esta cuestión, esta característica de sus asíntotas. Asíntotas verticales me las da el dominio, y asíntota horizontal me las da la imagen, porque ¿por qué el eje X es una asíntota en esta función? ¿Por qué es una asíntota horizontal? Porque nunca vamos a tener como imagen, como resultado, nunca vamos a tener un 0. Sin importar el valor que le ponga al X, obviamente sacando el 2, que no se lo puedo poner, pero cualquier otro valor de X, cuando yo haga esa división, 1 dividido algo, nunca me va a dar 0. Me podrá dar un número muy cercano a 0, me podrá dar 0,00000, pero nunca 0, porque para que esto me diera 0 yo tendría que tener un 0 arriba en el numerador, y no lo tengo. Siempre tengo 1 dividido a alguien. O sea, imaginamos que a la X le puse de valor 1.000.000, entonces me quedó 1 dividido 1.000.000. Sí, te da un numerito 0,0000001, ¿no? Entonces, esa asíntota horizontal me la da la imagen, mientras que la vertical me la da el dominio, porque hay algún número que yo tengo que quitar del dominio, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hasta acá, o de lo que pudieron ir leyendo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran que retomemos? Yo tengo por aquí, voy a mirar el apunte. Acá de Brisa dice, esa función tampoco tiene raíces. Muy buena la acotación. Hay un concepto del que no hablamos. Ay, acá Mica pregunta cuál es el nombre. El nombre de este tipo de funciones es funciones racionales, ¿sí? Que son las que tienen un denominador, y por lo tanto hay que sacarle algún número, porque no puedo dividir por 0. 1 o 2, o capaz algún otro más. Nunca mucho más que 2. Ni tampoco de las que van a estudiar ustedes, no mucho más que 2. Retomamos ahí con la observación de recién, este concepto de la raíz de una función, porque alguien dijo ahí, esa función no tiene raíces. ¿Qué significa? ¿Qué es la raíz de una función? Bueno, en la gráfica, las raíces de las funciones son los puntos donde la función intersecta con el eje X. En la gráfica. Algebraicamente, si la función intersectó con el eje X, quiere decir que la Y vale 0. O sea, ¿quién es la raíz de una función? Es el valor de X que hace que la imagen valga 0. Por ejemplo, de las que habíamos tratado antes, que las teníamos acá. La primera, la que era lineal, este gráfico, ven, intersecta con el eje X en el 0 de X. Entonces esta función tiene raíz en X igual a 0. ¿Sí? La otra que vimos, la parábola, bueno, la parábola y la cúbica, esta parábola no tiene raíces, porque este gráfico nunca cortó al eje X. ¿Qué pasaría con una parábola que hiciera este dibujo? A ver si se ve. Sí. Bueno,
esta otra parábola, esta otra función cuadrática, tendría dos raíces. ¿Por qué? Porque dos veces cortó al eje X, intersectó con el eje X. O sea, dos valores de X hacen que ese resultado valga 0. ¿Sí? En la nuestra, en la que dibujamos primero, ningún valor de X hizo que el resultado valga 0, por lo tanto no tenía. Este otro tiene 2. ¿Y qué otra cosa me puede pasar? Y me puede pasar que tenga una sola raíz, que lo toque una sola vez al eje X, que haya un solo valor que hace 0 la imagen. ¿Y eso a qué les hace recordar? A las situaciones que nos puede responder Bhaskara. ¿Qué nos podía responder Bhaskara? Nos podía decir, tenés dos raíces, tenés una raíz o no tenés ninguna raíz. Bueno, eso ahora lo estamos viendo en el gráfico. Digamos, una ecuación cuadrática, cuando la represento gráficamente, ¿qué me puede suceder? Que no corte al eje X, como la primera, que lo corte una sola vez como esta, o que lo corte dos veces como la otra. En el otro ejemplo que hicimos, la función cúbica, esta, sí, esta intersectaba el eje X una vez. ¿En qué valor? En el valor 1, porque fíjense acá en la tabla de valores, el par, digamos, ¿qué número hacía que ese resultado sea 0? El 1. El X igual a 1 hacía que ese resultado, esa imagen, valga 0. Bueno, ahí está la raíz, y ahí estamos viendo en el dibujo que la gráfica intersecta al eje X cuando X vale 1. Las raíces de la función se buscan en el dominio, o sea, son valores del dominio. O sea, son valores que los vamos a buscar sobre el eje horizontal. ¿No? Eso, cuando a mí me pregunten, digamos, ¿cuál es la raíz de esa función? Bueno, la raíz de esa función es el valor 1. El valor X igual a 1 es la raíz porque es el valor que hace que esa imagen valga 0. Bien, buen concepto ese de la observación que hicieron ahí. Bueno, entonces esta, por ejemplo, bueno, la función raíz cuadrada tiene una raíz en el 0, y la función esta racional no tuvo raíces, porque no hay ningún X que haga que esto dé 0. Y de hecho, además, hay una asíntota horizontal, o sea, no tengo raíces, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa? Yo les decía que tenía acá el apunte, a ver si puedo, ¿cómo hago para irme al apunte que lo tenía yo? Sin salirme de esto. ¿Está ya completo? Ah, ahí capaz. Sí, ahí. Bueno. Porque acá, no es esto, no es esto. Es esto. Acá. Bueno, estoy mirando el apunte para ver si se me quedó alguna cosa. Dominio, imagen, diagrama de flecha, dice. Problemas, solución. Bueno, dominio. Hemos hablado de las 4 formas de representar la función, que están acá en el apunte. Después está la gráfica de una función lineal, de una cuadrática, bueno, hay varias gráficas. Bien, ahora vamos a hablar de la importancia de la representación gráfica. No, bueno, después viene, acá hay una cuestión de las funciones constantes. Ahí vamos. Bueno, y después ya viene todo el estudio particular, ¿no? Ok, vamos acá, vamos a volver acá. Bueno, me estuve ahí fijando en el apunte. Hay una parte que habla de la importancia de la representación gráfica, que yo no la nombré, y por qué. Vieron que dijimos las 4 formas de expresarla, y hay alguna forma menos práctica y menos precisa,
que casi no se usan, y hay otras, bueno, más útiles. ¿Por qué es muy útil la representación gráfica? Porque es una forma de de volcar muchos datos y de poder hacer muchas deducciones simplemente con un gráfico, digamos. Es muy accesible para todo el público, no necesitamos ser, digamos así, muy licenciados en matemáticas para poder interpretar o leer un gráfico. Por ejemplo, vamos acá, vamos a sacar esto que era de la clase anterior. O sea, si a mí se me representó una función que hizo algo como esto, así, y después bajó, ¿no es cierto? A ver si eso, cómo se ve eso, ahí, bien. Bueno, si a mí me representaron, por ejemplo, esta función, este tipo de gráficos son lo que se llaman funciones por parte. Quiere decir que por pedacitos del intervalo va haciendo distintos comportamientos, como por ejemplo esta, ¿no? Acá se comportó como si fuera una cuadrática, acá se comportó como una función constante, y acá otra vez una cuadrática, pero mirando hacia abajo, ¿no? Bueno. Esto es lo que se llama funciones por parte. Nosotros en el curso introductorio no vamos a meternos con tanta profundidad, sí cuando estudien funciones, en el caso de Geología en Matemática 2 y en el profesorado en Análisis. Cuando yo presento un gráfico así de este estilo, cualquier persona puede interpretar esto. O sea, si yo te digo, este es el gráfico de lo que fueron las rentas de una empresa, yo puedo interpretar, o sea, digamos, la empresa arrancó acá con un capital inicial, las rentas, el primer tiempo, porque acá voy a tener tiempos, que sé yo, acá voy a tener a los 3 meses, acá voy a tener a los 6 meses, y acá voy a tener a los 9 meses. Siempre acordémonos que una función relaciona elementos de un conjunto con elementos de otro, o sea, en este caso estamos relacionando ganancia con tiempos, ¿no? Alguien se toma el trabajo de registrar día por día la ganancia y las va volcando en una tabla, como las que hicimos nosotros. Y esa tabla la llevas a un gráfico. Y si en el gráfico ese a nosotros nos dio esta función, claramente, digamos, el señor dueño de la empresa se va a dar cuenta que los primeros 3 meses la ganancia fue creciendo bastante rápido, creció esta ganancia. Entre el tercer mes y el sexto mes se mantuvo estable, pero no hubo pérdida, se mantuvo estable, y del sexto mes al noveno mes la ganancia está decreciendo, o sea, acá están habiendo pérdidas, ¿no? Bueno, eso que si yo lo tuviera que contar, o si yo tuviera que mostrar la tabla de valores con los datos, y tengo que darte datos de 0 a 9 meses, o sea, tal día, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, te tengo que dar toda una tabla de valores para que vos leas y veas cómo está la empresa, es muy engorroso. En cambio, si a eso lo volqué en un gráfico, el gráfico es realmente muy fácil de interpretar y de leer, y lo interpretamos todos, cualquiera. No hace falta estudiar matemática. Si ustedes son, qué sé yo, afectos a lo que es el fútbol, bueno, en el fútbol o en torneos de cualquier tipo, tenés muchas veces los gráficos, ¿no? Que te dicen cómo está, quién va, qué sé yo. Es más, puedo sacar el máximo, el mínimo. Por ejemplo, a este señor, yo le muestro este gráfico, y este señor dueño de la empresa me dice, y claramente acá, cuando se cumplió el tercer mes, fue la ganancia más alta que tuvo, ¿no? Todas estas venían creciendo, pero llegó a un punto que fue la ganancia más alta. Ese es el máximo, ponele. Después esa ganancia más alta se estuvo manteniendo bárbaro durante 3 meses, hasta que después empezamos a decrecer. Y también puedo saber cuál es la mínima. La mínima es esta. Acá ya están habiendo pérdidas, ¿no? La ganancia está bajando. Bueno, todas esas cosas que el gráfico te lo dice con solo mirarlo, y no te hace falta un balance, una tabla enorme de un montón de datos, tal día tal cosa, tal día lo otro, mañana un poco más, pasado un poco menos.
Bueno, eso un gráfico te lo resume fantásticamente, y por eso es tan útil la representación gráfica. Yo creo que de matemática, digamos, uno de los temas que todo el mundo usa, que es aplicable a un montonazo de cosas, es justamente el tema de funciones. Es un tema muy lindo, no es complejo, no tiene así como propiedades y reglas para tener que entender, y además es usado por todo el mundo, por todas las ciencias, por toda la gente, cualquiera. O sea, yo te presento un gráfico, soy un contador de la empresa, y te presento un gráfico que haga esto, así que lo habrán visto más de una vez. Estos gráficos así, así, qué sé yo, y así. Bueno, y este gráfico es claramente legible, o sea, el dueño de la empresa no tiene que saber contabilidad. Mira este gráfico y te dice, claro, y sí, bueno, hubo momentos en los que creció mucho, hubo máximos, por ejemplo, este sería el máximo absoluto, pero estos otros son lo que se van a llamar máximos relativos, porque eran como ganancias muy buenas, pero no la más alta de todas las ganancias, digamos. Entonces hay claramente un máximo absoluto, hay otros máximos que los vamos a llamar relativos, hay un mínimo que va a ser ese punto, hay otros mínimos que son los mínimos relativos, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene de mucha ventaja representar gráficamente los datos que proporciona una función. Y además la función modeliza situaciones, con lo cual te permite hacer deducciones. Por ejemplo, se usan muchísimo en cuestiones de microbiología. Yo creo que ahora, con el COVID, se están haciendo funciones a cada rato. O sea, vos sembrás una población de bacterias y vas controlando cómo crece. Vengo a las 2 horas y miro cuánto creció, se duplicó, se triplicó, creció la mitad, ¿no? Y bueno, y eso lo llevo a un gráfico. Con lo cual yo puedo deducir, porque ponele que yo hice 3, 4 mediciones y te establezco el gráfico. Bueno, vos podés seguir de ahí en adelante, podés decir, bueno, si esto viene así, si esto resulta que cada hora duplica, yo puedo predecir qué va a pasar la hora que viene, y puedo predecir lo que va a pasar mañana, cuántas bacterias voy a tener mañana, porque está bien, si viene duplicando por cada hora de tiempo, entonces yo sigo deduciendo y puedo estimar resultados. Esas son dos cuestiones muy importantes de las funciones. Modelizan situaciones y se pueden estimar resultados. Estimar, porque en realidad no es que vamos a saber exactamente la cantidad de bacterias que vos vas a tener en la población esa, ¿no? Después entran los efectos de la realidad. Qué sé yo, vos tenías la población de bacterias, pero la pusiste en la heladera, le sacaste temperatura, la población de bacterias no se va a duplicar, ¿sí? Pero bien, esos son otros estímulos que vendrán de afuera, de la realidad, pero la función, el gráfico de una función, te modeliza situaciones y te permite hacer predicciones a futuro, hacer deducciones, estimar resultados. O sea que es un tema muy, muy usado, muy aplicado. Todos lo aplicamos. Y todos ustedes lo van a aplicar. En geología, ni te digo, y el profesorado también. Porque un profesor también puede hacer una tabla de estimaciones con las notas de sus alumnos, qué sé yo. Podés poner alumno nota, y podés comparar, ajá, ¿quién es el que tuvo la nota más grande, la mayor nota, la menor nota? ¿Cómo viene el promedio de notas de mi curso? Todo eso te lo da un gráfico cuando modelizas con una función. Así que, bien, es un concepto sumamente importante. Bueno, por eso, porque lo vi ahí en el apunte que justamente explicaba esto. Bueno, y no sé qué más. A ver, ¿alguna pregunta más? Me parece que ya como que por hoy, no sé qué hora es. Ah, mira, estamos pasados ya. Son 7:30 pasaditas. Porque lo que me fijé en el apunte, después ya viene lo que es estudios particulares
donde nos paramos en la función lineal, la cuadrática, la cúbica, las estudiamos por separado. Pero bueno, para hoy me parece que es como mucha información. Esto de hoy sería como la parte que llamamos generalidades de la función, y un poco la aplicación, el uso, la forma de poder representar una función. Acá tenemos una pregunta. Yo pude entrar hace poco a PEDCO y quería saber de dónde están sacando los ejercicios para practicar. Bueno, si vos ya pudiste entrar a PEDCO, que estamos teniendo un problema con eso porque tenemos chicos afuera de PEDCO, en el módulo matemática, la pestañita que dice módulo matemática, ahí está todo el PDF completo de lo que va a ser todos los temas de este curso. Entonces, en realidad estamos basándonos en ese apunte. Ese es el que yo fui recién a mirar para ver si se me había quedado algo sin decir. Vos podés bajarte ese PDF y ahí tenés todo el material. Ese mismo material del PDF, nosotros lo hemos fragmentado por porcioncitas, por lecciones, y les hemos ido agregando algún videíto que explique un poco más, que amplíe un concepto, que algún videíto un poco más ameno, pero básicamente está tomado del PDF general que está puesto en la pestañita que dice módulo matemática. Y nos hemos propuesto un cronograma. Digamos, esta semana de ahora, la del 22, teníamos que arrancar con funciones, por eso hoy estamos haciendo funciones y el viernes vamos a terminar o tratar de terminar las funciones. Al finalizar cada pedacito, estamos teniendo una autoevaluación. Hasta ahora tuvimos dos. La primera fue de reales, la segunda fue de ecuaciones e inecuaciones. Esas autoevaluaciones que las hacemos por PEDCO son una nota orientativa para ustedes. Ustedes saben a través de eso cómo están con el tema, si el tema fue entendido, si tengo que repasar. ¿No? Es para eso las autoevaluaciones. Ahora de funciones va a aparecer la autoevaluación, no me acuerdo la fecha, pero más o menos será lunes que viene, una cosa así. Porque es cuando cierra cada pedacito del curso, ahí está la autoevaluación. Alguien dice, yo vi que en PEDCO hay 4 autoevaluaciones para el tema funciones. Claro, bueno, ¿y cuánto tiempo hay para hacerla? Yo no entré todavía a programar esas autoevaluaciones. Voy a entrar ahora cuando termino acá, y entonces la programo bien, para qué día y qué tiempo se tiene. Supongo que las vamos a hacer igual que la primera. Las primeras tenían, el que entraba tenía 1 hora y media, solo que estaba disponible durante todo el día para que cada uno entre en el horario que pueda entrar, que le quede mejor. Pero bueno, las de funciones yo no entré todavía a programarle eso. Voy a entrar ahora en un rato. Una pregunta fuera de esto, no me deja entrar al SIU para ver los programas de los cursos. Me dice que mi número de DNI no es válido o es que todavía no está habilitado. Mira, eso capaz que te lo puede contestar Jean mejor que yo, que estamos más con el tema de las tutorías. Pero a ver, tenemos un retraso ahí administrativo, así que es muy probable que todavía no puedan entrar al SIU. Todavía tenemos gente que no tiene legajo y que por lo tanto no puede entrar a PEDCO. Así que es bastante probable que no te permita entrar al SIU. Lo que sí podrías hacer, Eduardo, ¿no? Eduardo Sala. Lo que podrías hacer es, si ya tenés el legajo, escribir al departamento de alumnos y bueno, hacer la consulta. Pero no, yo creo que ahí está, Jan está poniendo el mail del departamento de alumnos, de la facultad, de FAIN, sí, y consultar con ellos, pero básicamente yo creo que hasta que no avance un poco más este mes, y casi terminando el curso de ingreso, porque las clases van a empezar el 22 de marzo, ¿no, Jan? Sí, ¿no? Estoy diciendo bien, 22 de marzo empiezan para primer año. Así que más cerca de esa fecha va a estar todo más acomodado. A mí tampoco me dijo. Sí, el 22 empiezan. No te escuché. El 22 empiezan las No clases. escuché. ¿Cómo? Sí.
Sí, si no recuerdo mal, el 22 de marzo empiezan para los ingresantes. Y bueno, más cerca de esa fecha se van a acomodar las cosas, porque ahora hubo así todo un trabajo grande de la virtualidad. Teníamos 1014 inscriptos en toda la facultad, ¿no? De todas las carreras de nuestra facultad de ingeniería, y bueno, se hizo un cuello de botella y estamos con un atraso importante ahí. Una lástima porque tenemos todavía chicos fuera de PEDCO. Por eso estamos tratando de subir estos videos de las clases a nuestro canal de YouTube de tutorías. Pero yo le debo a Jan todavía el video anterior. Sí, ya se lo voy a pasar, así lo vamos subiendo. Bueno, ¿qué más? Yo ya estoy en PEDCO, pero ¿cómo hago para matricularme? No, si ya estás en PEDCO, Luciano, si ya pudiste entrar en PEDCO, estás matriculado en este curso, en el curso de este curso introductorio. Más adelante se va a habilitar para cuando tengas que matricularte en tus materias. Pero eso más adelante. No, tiene que entrar a CIEU 2021 y ahí poner matricular. Claro, pero El curso de ingresos lo buscan como CIEU 2021. exacto. Pero viste que nos habían dicho que posiblemente se les habilitaba solamente el CIEU. No así una habilitación para cualquier cosa, digamos. Ah, eso no lo sabía. Claro, para las materias yo calculo que va a ser más cerca del inicio de clase. Bueno, claro, ¿ves? Porque Abril dice que yo no tengo legajo, igual pude ingresar a PEDCO, pero en realidad lo que podés ingresar es al CIEU, no a toda la PEDCO, no podrías entrar al resto de las materias ni nada. Eduardo dice si la consulta de legajo lo manda a ese mail. Sí, a ese que mandó Jan, departamento alumnos. Sí. Y Brisa dice, en el Zoom me dice que no puedo entrar porque no me corresponde el periodo de inscripción. Claro, por eso, es eso. Les han dado como una habilitación provisoria para entrar al CIEU. Y cuando todo se acomode y tengan un legajo definitivo, qué sé yo, ahí se habilita para entrar al resto de las cosas. Bueno, al pelo. Ya tenemos contestadas todas las preguntas. Bueno, ustedes sigan leyendo lo de funciones, ahora ya viene la parte más específica de cada función en particular. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el viernes. Vamos a ver las funciones en particular, la lineal, la cuadrática, todo eso. Bien, estaríamos, creo, porque ya nos pasamos de la hora. Bueno, corto la grabación. Bueno, nos vemos entonces. Yo Chao. voy. Chao.